Shalom, hermanos. Dios les bendiga. La paz con ustedes. Bienvenidos a una nueva reflexión de Café con Raíces, con aroma a Torah. Nos disponemos para tomarnos un rico café meditando en la palabra del Señor. En la palabra del Señor. Un café que nos despierta. Importante despertarnos, ¿cierto? En estos tiempos. De hecho, la palabra del Señor habla de que en los últimos tiempos la iglesia estaría dormida. ¡Wow! Por eso tomarse un buen café con aroma a Torah permite que su iglesia despierte y esté de pie. Amén. ¿No es cierto? Y la parashá que estamos analizando esta semana se llama Nitzavim y significa Está de pie. Estáis de pie, ¿no es cierto? Estáis despiertos, estáis atentos, estás dispuesto para tomar una acción, ¿no es cierto? Bueno, la porción que nos corresponde revisar hoy día en la liyá número 6 es el Deuteronomio o Devarim del capítulo 30, del versículo 11 al 14. ¿Procedamos a orar? Amén. ¿Quieres orar, hija? Bueno. Amén. Estás linda. Gracias, mi Dios. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es buena, es agradable, es perfecta, porque esa es tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que sea usted guiándonos en este estudio, en este devocional contigo, Señor. Que seas tú, Señor, en medio de nosotros, dirigiendo este tiempo, Señor. Nosotros solamente somos instrumento tuyo, Señor. Te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu dándonos discernimiento, sabiduría, y tu unción y tu gracia estén con nosotros, Señor. Para llegar a los corazones, Señor, de aquellos que hoy día tienen sed y hambre de ti, Señor. Bendito seas tú, mi Rey, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Procedamos a leer la palabra del Señor. Amén. Amén. Deuteronomio 30, del 11 al 14. La palabra del Señor dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Si me permite, es una porción muy pequeña, pero es bien profunda. Qué importante obedecer, ¿no es cierto? Así es. Amén. Porque acá el Señor justamente nos demanda que no solo seamos oidores de la palabra, sino que también hacedores de la palabra. Aquí nos trae recuerdo también a lo que dice la Escritura de que la fe sin obras es muerta. Y en Romanos 10:6 hace referencia justamente a nuestro Señor Jesucristo como lo que está descrito en esta porción. Qué bonito, porque esta enseñanza que Moisés le estaba dando al pueblo que entraba a la tierra prometida es un conocimiento y es de lo cual predicaba Pablo, el apóstol Pablo. Justamente usted dice ahí en Romanos 10, él hace mención a esta enseñanza. Exacto. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿no es cierto?, de que la instrucción de la Torá era de lo que predicaban y hablaban los maestros de la ley, Yeshua y el apóstol discípulos. Pablo, ¿no es cierto? Con un entendimiento superior, sobre todo Pablo, que de hecho no era fácil entenderlo, hasta Pedro decía. Pedro decía que no era fácil comprender cómo él hablaba, porque era muy docto, y a diferencia de Pedro, que era del vulgo, dice la Escritura. Entonces, claramente tenía un intelecto y un manejo de la palabra superior. Amén. Fíjese que aquí en el capítulo 10 de Romanos, desde el versículo 5 en adelante, dice: porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá para ellas.
Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si se confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Wow! Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, con el corazón se cree para justicia. ¿Qué es la justicia? La instrucción del Señor. Claro. Aquí está la justicia. Guardar mandamientos. Amén. Claro, porque ¿cierto? se dice de que el hombre justo es aquel que guarda mandamientos. Claro, pero no es una voluntad, sino que depositar el corazón transformado por aceptar a Yeshua, por declarar que Él es el Señor. Claro, o sea, no es tampoco la frase célebre como que yo la repita y por arte de magia ya soy salvo. Tampoco tiene relación con eso, sino que habla de teshuvá o arrepentimiento, de reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser redimidos. Entonces, cuando nosotros nos presentamos delante de Él como pecadores y mostramos un arrepentimiento genuino, es decir, que ya no vamos a seguir caminando en el camino que andamos, sino que ahora vamos a ir por el camino de justicia y de verdad y de vida. ¿Y qué es Él? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el mismo, dice, bueno, que era el camino, ¿no es cierto?, que solo a través de Él podíamos acceder al Padre. Y a su vez, que es nosotros sabemos que Él es la Torah viviente, es la palabra encarnada de Dios. Por lo tanto, si nosotros lo ponemos a Él como, nosotros nos ponemos con los ojos puestos en Él, como el blanco perfecto, sabemos cuál es la altura del varón perfecto, donde tenemos que llegar. Y no tenemos que desviarnos ni a izquierda ni a derecha, porque tenemos que seguir sus pasos. Él es nuestro testigo, o sea, nosotros somos testigos fieles de Él y nosotros debemos de seguirle a Él. Amén. Qué importante comprender que este espacio, ¿no es cierto?, la invitación que nos hicieron los hermanos de Café con Raíces, es para que como matrimonio reflexionáramos, comentáramos qué pensábamos con libertad respecto a estas parachas, ¿no es cierto? Claro. Y qué importante es para nosotros comprender qué significa el que esté cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. Confesar con la boca. Cuando nosotros decimos algo, establece realidades lo que nosotros vamos diciendo. Va transfiriendo verbos que el que es oyente de esos verbos marca acción. Entonces, cuando nosotros declaramos cosas que se van estableciendo, nos vamos dando cuenta el poder que tiene lo que decimos, lo que bendecimos o lo que maldecimos. Y esto es tan importante entenderlo porque para nosotros poder depositar en nuestro corazón una creencia, lo primero que tiene que ocurrir es que nosotros lo verbalicemos. Claro. Y esto lo establece el apóstol Juan. De hecho, él lo dice en capítulo 1, en el versículo 14, dice, ¿no es cierto?, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Lleno de gracia y de verdad. La gracia expresada en misericordia, ¿cierto? La gracia es la misericordia del Señor. Claro. Es decir, uno no hizo nada para merecer el perdón de nuestros pecados y la salvación. Claro. Esa es la gracia, ¿no es cierto? Es como un regalo. Y de verdad. Es decir, el verbo se hizo carne está hablando de quién. ¿De quién está hablando el apóstol Juan?
de nuestro Señor. Señor Jesucristo, de nuestro Yeshua, ¿no es cierto? Amén. Entonces, Él caminó y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. No le importaba la condición en la cual nos encontró. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que el Señor nos ama tal cual. Nos ama así la maldad que hacemos, pero nunca nos quita la identidad de ser sus hijos o su nación santa, su pueblo amado. Nunca nos declara, nos deja de llamar conforme a nuestra identidad. Sed santos porque yo soy santo. Y esa identidad es marcada conforme a lo que nos dicen, conforme a lo que nosotros aceptamos también que nos digan. Claro. Por lo tanto, lo que se dice, lo que se verbaliza, es poderoso. De hecho, cuando uno quiere movilizar a alguien, lo primero que hace es predisponerlo para la acción. Y para eso los generales arengan sus tropas. Veíamos en la palabra del Señor que los sacerdotes tenían que llamar a que los corazones se levantaran y confiaran, porque el Señor era el que iba a ir delante de ellos e iba a hacer caer los corazones de los hombres. Es decir, imagínate las naciones cuando escuchaban que Jehová iba a ir delante del pueblo derritiendo sus corazones. Cuando ellos habían visto cómo había quedado desolado y destrozado Egipto. Todos los pueblos que en ese periodo habitaban la tierra prometida, que la habían usurpado, porque cuando ellos habían ido en tiempo de hambre a Egipto, ellos se habían tomado la tierra, sabían que cuando Jehová había sacado a Israel, se había comprometido con él librar las batallas de Israel. Claro. Entonces a ellos se les derretía el corazón. Y el temor los invadía. Y bastaba con que esto se supiera, lo escucharan los demás, y empezaba a ocurrir, se predisponía a la acción. Los sacerdotes tenían el deber de animar al pueblo con esta verdad. Y el pueblo se aleonaba, sabía que iban a ver la gloria de Dios. Claro. O sea, al fin y al cabo ni siquiera iban con el corazón dispuesto a la batalla, iban con su corazón dispuesto a ver qué es lo que iba a hacer. El Señor. ¿No es cierto? El Señor Sabor en la batalla los iba a vencer. Y por otro lado después aparecían los capitanes, ¿no es cierto? Claro. Que llamaban al pueblo cuando iba a la batalla. ¿Qué le decían? Aquel que no ha conocido mujer, o sea, su mujer, que se ha casado y que no ha conocido a su mujer, que que vuelva a su casa, ¿no es cierto? Aquel que no ha estrenado la casa, también que vaya a vivir, disfrute de su propiedad. Aquel que no ha disfrutado de su fruto, de su viña, que vaya a disfrutar de eso primero. Y después le dice, y aquel que esté con el corazón acongojado, que se devuélvase para que no desanime al resto, al corazón del resto de sus hermanos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando emocionamos, nos predisponemos a la acción. Y nosotros emocionamos conforme a esa voz que escuchamos adentro de nosotros, a lo que le damos oído. Y cuando alguien nos dice algo, nosotros tenemos que elegir si lo retenemos o lo desechamos. Puesto que si lo retenemos, lo vamos a hacer propio y vamos a dejar que se instaure en nuestro corazón. ¿Cuántas veces tu esposito imprudentemente ha dicho cosas que ha herido tu corazón? Muchas, ¿no es cierto? A veces en la palabra es una cosa, otra cosa es la verbalización. El tono. O sea, una cosa es la verbalización de la palabra, otra cosa es la manifestación física. El tono, te dije. O un gesto. Wow. Que dice mucho de pronto, a veces dice más que las palabras. ¿Cierto? Bueno, de una otra manera, lo que nos vamos diciendo se va instaurando en nuestro corazón. Por eso si nosotros también verbalizamos la palabra del Señor,
esta también se va a ir instaurando en nuestro corazón y vamos a ir aprendiendo la palabra del Señor, la instrucción. Por eso es tan importante que nosotros la vayamos declarando, la vayamos leyendo, leerla en voz alta. Se va a ir anidando en nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Y en el minuto que menos pensemos, cuando la necesitemos, va a estar ahí presente. Me pasa que justamente esta palabra hace mención cuando dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Y claramente antes hay en el verso 10, que era la ley anterior, pero dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces claramente está hablando de que primero hay una conversión, y como decía yo recién, un llamado al arrepentimiento, techuvá, de reconocer que somos pecadores, que necesitamos volvernos al camino correcto, a la palabra verdadera. Entonces, pero también es un llamado a disponer todo nuestro corazón, así como el Señor dice que Él quiere todo de nosotros, toda nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra fuerza, toda nuestra alma, etc. Entonces, para dar cumplimiento a la palabra también se requiere fe, pero también nosotros necesitamos de poner esta fe puesta en obra, porque si no es ser oidores y no hacedores, lo que decíamos recién, pero a su vez, ¿cómo vamos a conocer la palabra si no la escuchamos? ¿Y cómo vamos a tener fe si tampoco la oímos? Porque la fe viene por el oír, El oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra del Señor. Claro. Entonces es súper importante eso, porque la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios, significa que nosotros, al aprender su instrucción, al verbalizarla y al tenerla registrada en nuestros pensamientos, cuando escuchemos vamos a poder traducir si lo que el otro está diciendo está conforme en la palabra. Está conforme, ¿no es cierto?, a las acciones que el Señor demanda de nosotros. Claro. Y eso va a permitir que nosotros andemos por fe. Claro. O por vista, ¿no es cierto? También nosotros debemos comprender que hay actos lingüísticos. Y los actos lingüísticos vienen detrás con acciones. Por ejemplo, si alguien hace un juicio de ti, a uno pueden hacer un juicio y uno tiene que comprender si ese juicio es con argumentos o sin argumentos. Si es con argumentos, nosotros sabemos que hay una serie de instrucciones de parte del Señor que nos predisponen a nosotros a escuchar esos juicios y escucharlos con humildad, con sencillez de corazón, porque un juicio con argumentos pasa a ser un consejo. Claro. ¿No es cierto? Y eso, su palabra, ¿qué dice? Que el que ama la corrección ama la sabiduría. Es sabio. Claro. ¿No es cierto? Por lo tanto, cuando alguien nos verbaliza un juicio con un argumento, nosotros, nuestra actitud es de mansedumbre, de agradecimiento, de revisarnos, y sobre todo si esta viene por la palabra, con palabra del Señor, lo que viene a nuestro corazón es arrepentimiento. Techuvá, puede provocar techuvá, ¿no es cierto? Tomar una dirección de vida diferente y aceptarla. En cambio, si hay juicios sin argumento, lo más probable es que nosotros tomemos la postura de proceder como la palabra dice, testigos. ¿Dónde están los testigos que tú dices? Claro. Entonces esto nos lleva ¿a qué? A saber defendernos. La misma palabra es ágil en esto en nuestro oído. ¿Por qué tú dices esto? Entonces, si alguien nos ataca con un acto, con un juicio sin argumento, uno puede solicitar esos argumentos, requerirlos. Y lo que va a ocurrir es que la otra persona, en buscar esos argumentos, no los va a encontrar. Y ya la emoción va a bajar, a descomprimir.
y el ataque, el amedrentamiento se va a disuadir. ¿Y eso qué permite? Cobertura sobre nuestra vida. Porque hay gente que a veces está enojada por nosotros que ni siquiera sabe por qué. Porque a veces es espiritual, el enemigo a veces usa a personas solamente para querer robarnos la paz. Y otras veces nosotros no debemos aceptar ciertos argumentos y ponernos firmes. Generalmente eso muchas veces ocurre dentro de la misma familia, porque a veces con terceros es más fácil doblegar de pronto el orgullo o incluso aplicar más la templanza, claro. Pero con la familia, como hay una relación de intimidad y de confianza, de pronto uno se muestra tal cual es. Y en eso también las emociones nos juegan en desfavor, porque el dominio propio a veces no es tal, por lo mismo que hay esa confianza, entonces uno como que se toma ciertas libertades, claro. Y a veces no cuidamos el corazón del otro. Entonces ahí de pronto sin querer dañamos a nuestros seres queridos, ya sea al cónyuge, a un hijo, a una madre. Uno no se da cuenta y pasa a atropellar de pronto las emociones de los otros. Bueno, por eso es importante saber hablar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que una queja es diferente a un reclamo, por ejemplo. Entonces nosotros, si entendemos la distinción de cómo viaja la palabra al corazón, vamos a entender que una queja es algo que yo como percepción siento incomodidad o siento molestia. Pero un reclamo es muy parecido a la queja, con la diferencia que guarda detrás el incumplimiento de algo ya prometido. Entonces, ¿el reclamo es válido? Sí. La queja, no. ¿Por qué? Porque yo me puedo quejar ante ti. Sí, en la medida de que tú me hayas hecho una promesa. Me podría quejar ante ti como acto y eso no sería una queja, sería un reclamo. Un reclamo es poder cobrar una promesa que me hiciste. ¿Entiendes? Y eso me justifica en el acto verbal. ¿En términos de qué? De avanzar hacia una justicia. Pero que yo te levante quejas si nunca hemos conversado, nunca te he mostrado el corazón, nunca te he hablado con la verdad. No hay cómo poder cumplir. Entonces el Señor, cuando nos habla con la verdad, Él nos puede reclamar la actitud de la obediencia. Claro. Pero si no la hemos recibido, si no alguien la ha declarado, la ha soltado sobre nuestra vida, es simple una queja. Entonces, y de hecho de esto hablaba Pablo ahí en el capítulo 10. Es un poco complejo a veces entenderlo, pero cuando uno se va conectando con esta instrucción, es bastante bueno porque si tú te fijas ahí, él dice en el capítulo 10 de Romanos, perdón, como estamos grabando en vivo, dice, seguido lo que él usaba de esta misma palabra del Deuteronomio, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿no es cierto? Amén. Entonces con la boca se declara y uno es salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero Isaías también decía que su palabra no vuelve vacía, que hará lo que Él quiera. Claro. Entonces, si nosotros entendemos, como estaba diciendo Moisés aquí a su pueblo, yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Es decir, cada vez que nosotros recibimos una palabra del Señor,
atesorémosla en el corazón, Claro. declarémosla y la guardamos y la tenemos cerquita. Entonces cuando alguien nos exhorte, nos reclame, esta palabra que es sobrenatural, que es viva y que es eficaz, va a venir a nosotros y nos va a permitir hacer un juicio justo. Entonces cuando usted me diga, ¿quién soy yo? ¿Por qué me tratas así? Y yo me voy a dar cuenta que la palabra que recibí en su minuto como esposo decía que tenía que tratarla Como el vaso más que como el frágil. vaso más que frágil. Entonces, como está cerca, ¿qué va a hacer en mí? Tiene que producir arrepentimiento. Claro. Y la tengo que usar. Arrepiéntete, pecador. Amén, amén. Perdóname, mi tesorito. Perdóname, soy de barro. El Señor sabe que soy polvo. ¿No es cierto? Amén. Entonces esto está diciendo Moisés. Claro. Ya tómenla, intrúyanse, declárenla, guárdenla en su corazón. ¿Por qué? Porque va a venir el minuto de la prueba, de tu obediencia. ¿No es cierto? Ve y predícala, aunque no la reciban ahora, pero el hecho de escucharla, ayúdale que la verbalicen tus hijos, tus amigos, a quien tú le prediques. Va a llegar el minuto que la palabra, que no vuelve vacía, sino que hará lo que Él quiera, que será revelada. Se les va a revelar en el corazón. Y les va a llevar al arrepentimiento. Aleluya. No. Esta tiene que ser nuestra fe. Por eso somos exitosos. ¿Cuándo? Cuando soltamos la palabra, cuando la declaramos. Porque, como le decía Pablo, seguido a esto, pues si él decía, más dice está cerca de ti la palabra en tu boca, decía Pablo en el versículo 8. Y más abajo en el 15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, bueno, hermosos son los pies. Entonces, primero que todo hay que ser enviado. Segundo dice, ¿y cómo irán si nadie quien les predique? Se requiere un predicador. Y tercero, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero sí, ¿cómo van a creer si nadie nunca de él han oído? Si no hay quien les predique. Amén. Entonces, la ley nos lleva ¿a quién? A Cristo. A través de su espíritu, porque la palabra es viva, es eficaz, no es cualquier palabra, es palabra de Dios, es palabra sobrenatural. Que penetra hasta las coyunturas hasta los y los tuétanos. Y en los tuétanos se produce la vida, ¿no es cierto? La nutrición de la sangre. Claro. Y la sangre es vida. Bien. Entonces, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Bueno, eso también justamente el Señor dijo, yo soy el pan de vida que cae del cielo. Amén. Él fue el que descendió del cielo y nos trajo ese maná que no fue el que recibieron los antepasados, ¿no es cierto?, del pueblo en el desierto. Ellos comieron y murieron, sino que Él vino a través de su cuerpo, que fue dado en sacrificio, para presentarse como ese pan de vida, de modo que al darlo, para que nosotros lo comiésemos, pudiéramos acceder a la vida eterna. Así también Él dijo, yo soy pan de vida que descendió del cielo, haciendo alusión a esta palabra que justamente decía, ¿quién descenderá del cielo para que nos traiga esta palabra? Claro. O sea, sin duda, nuestro Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, es el que cumplió esto, y de esto proféticamente estaba hablando Moisés, a pesar de que él estaba hablando de la ley Moisés. ¿Y él dice Pablo de quién se hablaba con esta palabra? De Cristo. Pero él es la Torá viviente, así que los dos están hablando de lo mismo. Sí, claro. ¿No es cierto? La palabra que misma persona. De hecho, Moisés dice justamente en Deuteronomio 18:15, decía que Dios promete a un profeta como Moisés. Y decía, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Y en esta misma palabra hace referencia a Pablo en Hechos, en capítulo 3:22, diciendo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo.
Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, perdón, también han anunciado estos días. Entonces dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Entonces el llamado siempre es al arrepentimiento y a escuchar la voz de este profeta. ¿Y quién era este profeta enviado por Dios así como Moisés? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él decía, ya Moisés le decía, Dios enviará profeta como mí. A él tendréis que oír y obedecer. Entonces, de ahí viene también que si confesáramos nuestra boca que es Jesucristo, ¿no es cierto? Vino por nosotros, murió, ¿no es cierto? Y resucitó entre los muertos, y creemos en esto y que a través de él tenemos esta vida eterna, entonces seremos salvos. Y creemos con nuestro corazón y con nuestra boca lo confesamos. Entonces, pero a él oiremos, o sea, todo lo que él dijo, y él decía, yo vine no por mi propia voluntad, decía su palabra, sino porque el Padre me envió. Y lo que yo digo no es mi palabra, sino que la palabra de Dios, la palabra del Padre, la que Él me dio. Entonces, ¿y quién ha ascendido al cielo? Solo yo. Yo he visto al Padre. Y Él hablaba como cuando estaba en los tiempos de su carne, Él decía que solo Él había descendido del cielo y que Él estaba en los cielos. Él conocía al Padre. Nadie más que Él había ascendido al cielo. Entonces, hablando incluso en modo futuro, porque todavía no ocurría, ¿no es cierto?, su ascensión, porque estaba vivo todavía, no había muerto ni resucitado todavía, pero él ya lo declaraba como un hecho. Porque bueno, Dios también es atemporal, no es como nosotros que tenemos tiempo, estamos limitados por el tiempo. Él no tiene tiempo ni espacio. Por lo tanto, él ya estaba hablando como de un futuro, pero en un presente, era como raro. Claro, lo que ocurre es que también debe impactarnos a nosotros el contexto que ocurre cuando desciende la palabra del cielo en el Sinaí y le es entregada a Moisés. Porque también el Señor inclina el cielo sobre el Sinaí y desciende con toda su gloria. Y dice que la palabra caminante, la memra de Dios, la palabra la veían caminar, desplazarse, Claro. la escuchaban y la sentían. Entonces debemos entender que descendió del cielo su palabra, que cuando esta tú la predicas y tú la sueltas con fe, sabiendo que es viva y es eficaz, algo va a ocurrir en el corazón de los demás. ¿Cuántas veces no hemos visto el ejemplo? O más que cuántas veces, veamos un ejemplo que hay en la palabra, cuando iban dos discípulos de Yeshua, desilusionados, ¿no es cierto?, por los acontecimientos de su muerte, e iban a un estadio de distancia, dice, de Jerusalén, y apareció un extraño y le empezó a predicar, a abrir las escrituras. ¿Qué pasaba en sus corazones? Dice que ardían. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado desanimados? Nos hemos encontrado con alguien muy ungido, o hemos ido a un culto, o hemos ido a escuchar un devocional, y la palabra nos ha cambiado todo. Nos permea. Y es como que si como el que nos Señor atraviesa, nos hablara a nosotros, como que bueno, había un tiempo en que uno iba a la iglesia y de pronto escuchaba la predicación y uno pensaba, pero ¿cómo sabe mi historia? Y te cambia todo el ánimo y toda la perspectiva de vida. Sí, claro, porque la palabra transforma las vidas. O te abre un entendimiento mayor de algo que no sabías que estaba detrás. Estaba oculto, no había sido revelado. ¿No es cierto? El Señor nos quita un velo. Es como tal cual como el ciego que el Señor sana. O sea, dice que a mí me impresiona mucho ese milagro porque dice que él primero escupe, ¿no es cierto? Hace un barro y le cubre los ojos con ese barro, pero después dice que caen como escamas. Amén. Y hay como un doble milagro en ese caso, porque primero le saca, ¿no es cierto?, el barro
y le dice que vea, y dice que él ve como borroso, y a los hombres como árboles. Y luego de nuevo le limpia los ojitos y él ve claramente y ve a los hombres. Entonces no es que el Señor haga como un milagro a medias, porque Él no hace las cosas a medias, sino que en todo tiene un propósito. Pero nosotros como que la Escritura de la misma manera nos es revelada. Es como que en parte nos es revelada, y hasta que llegue el momento de que veamos, yo creo ya cuando estemos ya en el reino del Señor, donde vamos ya a tener la revelación completa, y se nos van a ser revelados los misterios de los cielos. Pero es como un proceso. Entonces de pronto tenemos estas escamas en los ojos y no logramos ver los misterios que el Señor nos tiene revelados, pero en la medida que también vamos profundizando en su Escritura, en el contexto, en el conocimiento, y el Espíritu Santo nos va abriendo y sacando esas escamas de nuestros ojos. Amén. Amén. Bueno, por eso la palabra guarda el corazón. Por eso es importante que nosotros la sostengamos. O sea, imagínate los tiempos en el libro de Lucas, en el capítulo 1, se hace mención de un matrimonio. Él era Zacarías y Ana, ¿no es cierto? Que ambos él era sacerdote, y Elizabeth, perdón, su esposa, que son los padres, sí, los padres de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Sí. Ella era estéril, era de edad, y él era sacerdote. Y en esos años era altamente reprochable el no tener hijos. Claro. Y sobre todo si eras sacerdote, ¿dónde estaba tu bendición? Porque era ser bendito. Sí. Y ser estéril era, de comillas, maldito, era visto así socialmente. ¿Cuánta gente no murmuraría y ellos andaban igual de la manito, del brazo, en las calles, salían a caminar? Y la gente, lo más probable que murmurara, pero ella creía y tenía fe. Porque la palabra, la justicia del Señor, cuando uno la guarda, uno sabe que la certeza que tiene, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito. Por lo tanto, el corazón, cuando uno anda en justicia, cuando uno le cree a la palabra y tiene la certeza de ella, no tiene la incertidumbre, será así, no será así, sino que tiene certeza de la palabra porque la creyó, la adoptó, uno anda irreprensible en su corazón. Y podrá decir lo que sean de uno, pero uno se sostiene. Y lo vemos en ello. Y dice que su mujer era hija de Aarón y se llamaba Elisa. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, personas que andan en fe no viven por lo que dirán los demás, viven por lo que el Señor dice. Y eso provoca una identidad, una firmeza, una certeza. Lo que pasaba con Job y sus 3 amigos. Que con esos amigos mejor no hay que imaginar. Bueno, pero él tenía su certeza, ¿no es cierto? Y se mantenía firme. El corazón que anhela la corrección, o que está atento y permite ser moldeado, el corazón que el Señor ama. Ahí está David, cuando viene, ¿no es cierto?, el profeta y lo exhorta por lo que había hecho con la única ovejita de ese varón pobre. Y él dijo, hay que matarlo. Sí. Porque tenía justicia en su corazón, pero cuando se dio cuenta que él era, se arrepintió y hizo teshuvá. Entonces no tiene que ver solamente con las cosas que nosotros hacemos, sino con que nosotros también nos digamos y tengamos la certeza de cuál es nuestra identidad. Y en esto hemos fallado muchas veces. ¿Qué les decimos a los que fallan, a los que amamos? ¿Cuántas veces como papá me he equivocado para con mis hijos? No aceptando su identidad de que son amados y declarando por conforme a su maldad o su desobediencia, su comportamiento, su ignorancia, lo que ellos son cuando no lo son,
porque siguen siendo amados, Lo que pasa es que confundimos porque la comportamiento gracia y con la identidad. verdad. Entonces, lo que pasa es que confundimos el comportamiento con la identidad. Entonces, le ponemos un nombre por su comportamiento y cambiamos su identidad. O sea, de ser un hijo amado, de pronto le decimos, tú eres porfiado, tú eres rebelde o irrespetuoso. Entonces tenemos que separar la Empezamos a identidad cambiar, claro, de sus prácticas, exacto, porque amamos, al pecador, pero no amamos. su pecado. Amén. Entonces esto nos va a ayudar con claridad a recibir esta palabra que está tan cerca, demasiado, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está ni en el cielo, ni digas quién subirá por nosotros al cielo, que la traerá y la hará oír para que la cumplamos. Ni está al otro del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos las traiga y nos las haga oír a fin de que la cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Para que la cumplas. Qué tremendo. Es necesario tener un corazón dispuesto. Así como bien mencionaste a David y a tantos que mencionaste, efectivamente él era el amado de Dios, porque él tenía un corazón conforme al de Dios. Amén. Porque a pesar de que él erró muchas veces, él también se arrepintió genuinamente. Sí. Entonces, y era una actitud permanente. Claro. Es lo que él se decía. Señor, revisa mi corazón, límpiame, lávame más y más. Con hisopo. Aun cuando mi pecado fuera rojo como el carmesí, Amén. déjame como blanca lana. Aleluya. Claro, él siempre pedía que él le auditara el corazón. Sí, entonces nosotros tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo, que es la Torá viviente, es decir, cuando amamos la palabra, esta nos lleva al corazón genuino. Amén. De recibirle genuinamente nuestro corazón. Amén. Sí. Damos gracias hoy día por la oportunidad que nos dan de reflexionar en torno a esta aliyá. La palabra está... no está en el cielo para que no la cumplas, ni al otro lado del mar. Está en tu corazón, si la has recibido Él como tu Señor y tu Salvador. Y en tu boca. Y la verbaliza, la declara, tú eres salvo. ¿Cierto? Así es, entonces, seamos hacedores. La palabra no es solo para ser oída, sino para ser vivida. Amén. Les damos gracias. Esperamos que haya aportado un poco más a la reflexión esta aliyá que hemos compartido hoy y que seamos muy bendecidos por este espacio que se ha dispuesto para compartir nuestras vidas. Danos un like y te esperamos en una próxima aliyá, en un próximo café con raíces con aroma a Torá. Shalom.